hoy la situación es dramática, es de desastre total. En el día de ayer teníamos una contención de una de las localidades rota, Facundo Quiroga. Anoche el agua estaba ingresando a la ciudad, al pueblo, es un pueblo rural. Tenemos otro pueblo rural que es la localidad de French, que ayer instaló las bombas con un alteo, porque saben que hoy podría tener ingreso de agua a su localidad. Y lo mismo que la localidad de Morea, 3 localidades del interior, pueblitos muy pequeños. Ayer estuvo Defensa Civil de la provincia instalándose en el partido de 9 de julio para armar centros de evacuados. Así que la situación se volvió de difícil a dramática. Si bien este último fin de semana no tuvimos la cantidad de lluvias que hubo en otros lugares, arriba de 100 milímetros, acá fueron entre 50 y 90, pero nosotros venimos con un exceso desde que arrastramos desde el mes de marzo, y bueno, hoy ya estamos en esta situación que pasó de ser una inundación a ser una zona de desastre, y es realmente dramática porque ayer se asistieron con el helicóptero de Defensa Civil varias familias que habían quedado completamente aisladas y que no tienen posibilidad de salir. Y bueno, ese es el panorama, ¿no? Y ni hablar de lo productivo que tenemos la cosecha gruesa que se levantó este año, está desparramada en todo el partido 9 de julio, en lomas, en los bolsones, porque no se pudo sacar. La ganadería muy complicada y ya se está descartando la siembra de la cosecha gruesa, entonces realmente la situación es dramática. Alejandro, la escucha desde el mercado de Cañuelas. Patricia, lamento mucho lo que le está pasando, realmente la situación, conozco muy bien estos temas recurrentes, el drenaje, qué difícil para el drenaje, el agua no se va de un día para otro más allá de las bombas. No puedo agregar mucho de lo que usted ha pintado recién como un panorama dantesco de la situación, agua que viene bajando inclusive, el después del agua es el tema también, el otro tema que queremos abordar, el después del agua, porque como decía usted, cosechas esparcidas, un trigo que está tapado de agua, enfermedades fúngicas, animales que están pariendo en el agua, es decir, dantesco y de desastre netamente lo que está ocurriendo en toda la zona de ustedes. ¿Cómo hacen con una emergencia sanitaria? Es otra de las preguntas que nos hacemos, Patricia. Mira, hacemos como podemos, Alejandro, porque la realidad es que lo más triste de toda esta situación es que era prevenible. Desde el mes de marzo, que a nivel local somos muchos los productores que estuvimos insistiendo y golpeando puertas en todos los ámbitos para que alguien tomase conciencia de los que ya pasamos por esta situación más de una vez. En mi caso es la 4ª inundación. Conocemos cómo funciona el agua y hay como un patrón que es el que se repite, fue la del año 87, la del año 2001, la del año 2012, el patrón es siempre el mismo y es este patrón que empieza en el otoño y sabemos que en la primavera, cuando ya entramos al otoño así, todo termina muy mal. Y lamentablemente no hubo respuesta operativa a la altura de las circunstancias. 9 de julio tiene las obras troncales hechas, pero no están en buen estado debido a que desde el año 2001, 2002, 2003, que fue cuando se realizaron, nunca tuvieron mantenimiento. Entonces hoy te encontrás con un distrito colapsado en obras y a su vez con toda el agua que no solamente lo que llovió, ya pasamos los 1.500 milímetros, sino todo lo que ingresa de aguas arriba de la zona de Carlos Casares, de Peguajó, de Henderson, todo desemboca en 9 de julio para después ir hacia el canal, hacia el río Salado entre Bragado y Álvaro. Bueno, lo único que tenemos es que ayer hablábamos, imagínate que los grupos de productores son hoy un espacio de contención. Es que nos tenemos a nosotros, es lo único que tenemos. La solidaridad de que todos estamos ayudándonos, porque cuando no le toca a uno, le toca al otro. Tener una emergencia en el día que necesitas la ayuda de otros y es lo que estamos teniendo. Para adelante, y no lo sé, saldremos adelante como siempre en otras situaciones. Lamentablemente muchos van a quedar en el camino porque el productor chico y sobre todo a los que tienen compromisos financieros por haber invertido en algo están muy complicados. No se homologa la emergencia en Nación, lo cual es muy complejo, sobre todo para los que tienen créditos en el Banco Nación
para los que están liquidando vientres. Hoy el que liquida vientres, que hay tambos que cerraron, están pagando impuestos a las ganancias sobre esa descapitalización. O sea, creo que es una situación que además en esta zona el agua no se va, como bien dijiste, Alejandro. No es que dentro de 2 meses el agua no está. Acá cuando nos inundamos de esta manera, esto impacta 2 años, 3 años en el partido 9 de julio, porque no hay ríos, no hay arroyos, acá la pendiente es muy baja, sí o sí depende de las obras de canalización. Patricia Gorza. Así que el panorama es triste. El panorama es triste. Patricia Gorza, para quienes están escuchándonos y son parte de este programa diario, es productora agrícola y ganadera. Está hablando en primera persona. Como decía, es dirigente de la Federación Agraria en 9 de julio. Es la titular de Mujeres Rurales Argentinas. Es líder de la ruralidad de las Américas, del Instituto Iberoamericano de Cooperación de la Agricultura. Estamos hablando con alguien que vive en territorio la problemática, pero que además la ha abordado más allá de sí misma. Frente a todo esto, Patricia, ayúdanos, es muy joven además, por eso la tuteo, a poner blanco sobre negro, como siempre decimos con Alejandro Canepa. Emergencia agropecuaria, gran titular, se prorrogó en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué implica, en primer lugar? Y además, ¿se homologó a nivel nacional o se sigue esperando? Y además, el Comité de la Cuenca del Río Salado se reunió de emergencia y ¿podés darnos algunas de esas respuestas? Mira, con respecto a la emergencia ya tendría que ser declarado desastre. Viste que tenés la instancia de emergencia y dentro de la emergencia es emergencia y o desastre. Yo creo que a partir de este fin de semana ya pasamos a ser desastre. La emergencia a nivel provincial está decretada desde mayo y tuvo una extensión la semana pasada para que se extienda hasta febrero. La emergencia consiste en la prórroga del pago de todos los tributos de origen provincial y eso impacta en los que tengan deuda o financiamiento tomado en el Banco Provincia, o sea, tener facilidades ahí, en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. La emergencia a nivel nacional, una vez que el circuito de la emergencia funciona, una vez que se decreta a nivel provincial, todo eso va al Ministerio de Economía de Nación es la forma en la que se realiza, y ahí Nación lo evalúa y adhiere también a esa emergencia para lo que serían impuestos nacionales, sobre todo impuestos a las ganancias, bienes personales, todo lo que se paga a nivel ENARCA. Nación nunca la homologó, nunca tuvimos respuesta para poder que los productores puedan tener ese beneficio entre comillas, ¿no? Sí, burocracia. Claro. Sí, burocracia. Beneficio entre comillas, pero la realidad es que alguien que está en esta situación crítica, una quita del impuesto a las ganancias sobre la descapitalización es importante. O sea, no es que eso nos va a solucionar la inundación, pero todo suma cuando vos tenés que cuidar lo que te queda y ver cómo con eso tenés que seguir adelante. Y después, con respecto a la reunión de emergencia de la cuenca, fue una reunión de urgencia, pero que fue convocada por Carvap. No tuvo presencia de todas las instituciones y entiendo que debería haber una reunión hoy mismo o mañana, donde estén presentes todas las instituciones y todos los intendentes. Acá necesitamos que todos los intendentes estén presentes, no solamente 9 de julio y Casares, porque el agua es sistémica, es un sistema que impacta incluso en diferentes regiones de hidráulica. Nosotros, Casares, 9 de julio y Bragado, pertenecemos a 3 regiones de hidráulica diferentes, con 3 cabezas de hidráulica diferentes. Y el agua entonces, es algo integral. El agua en los pueblos ya, Patricia. El agua en los pueblos ya. El agua en los pueblos. Sí. Hay defensa civil, se instaló ayer, en 9 de julio, ya cuando eso sucede es porque lo que ellos están previendo es grave y se quedaron acá para instalar centros de evacuados. O sea, ya excede la producción, ¿no? Estamos hablando de la vida de las personas. Ni hablar que hay 2 escuelas rurales que hace 3 meses que no tienen clases. O sea, el problema acá en esta zona, al igual que en Carlos Pasares, llevamos 6 meses de esta situación, por supuesto que ahora en un pico de desastre absoluto, pero fueron 6 meses. Hubo mucho tiempo
dentro de la misma inundación para activar mecanismos que ayudasen a no llegar a este estado crítico, y lamentablemente no se tomó real conciencia de la situación. Ayúdame a repasar, agradeciéndote enormemente el tiempo, Patricia Gorza. Ya atravesé, dijiste, siendo una mujer tan joven, al menos 4 inundaciones de esta naturaleza. En el 87, en el 2001, en el 2012, ahora en 2025, 3 meses sin clases, los chicos en la zona. Esto podía haberse previsto. El agua está llegando al casco urbano de Facundo Quiroga. El impacto no solo económico, es social. Y hasta ahora, a partir de toda esta experiencia, nadie pudo hacer nada para revertirlo, excepto los productores que vos decís están solos y solo se tienen a sí mismos. No hay maquinaria, no hay hidráulica, digo nacional, provincial, comunal, no importa de dónde. Sí, el municipio tiene bastantes pocos recursos, o sea, tiene pocos recursos. Veníamos de una situación a nivel municipal de mucho abandono con respecto a los caminos y al estado de los caminos, que fue lo primero que se notó cuando arrancamos con los excesos en marzo. Provincia mandó 3 máquinas, 3 retroexcavadoras grandes, una pala frontal, bueno, el equipo de defensa civil. Nación no, Nación hasta ahora no ha sido presente con ninguna gestión, pero todo llegó tarde, porque cuando nosotros empezamos a solicitar el envío de maquinaria, sobre todo a hidráulica provincial, había sucedido, los que nos decían es que estaban con la crisis de Bahía Blanca y la crisis de lo que había sucedido allá por la zona de Campana, Zárate, creo que fue en abril eso. Sí. Entonces cuando se descomprimió ahí empezaron a mandar máquinas acá, pero bueno, ya estábamos muy sobre la hora, porque hoy, por ejemplo, ayer tenemos 2 retroexcavadoras que ayer no podían trabajar porque no las podían ingresar a los lugares donde hay que trabajar. La red rural de caminos está totalmente colapsada. Lo único que queda sostenido son los accesos principales que tienen por ahí alteos o accesos de asfalto a las localidades, pero después la red rural está totalmente intransitable. Y cuando digo intransitable es que ni siquiera con una 4x4, que siempre nos han tildado por el tema de las 4x4, ni siquiera con una camioneta 4x4 se puede acceder. Hoy el medio de transporte es el tractor, el caballo y nada más. Y así llegar hasta los accesos principales y de ahí a salir a las rutas. Tremendo, tremendo. Patricia, nosotros nunca hacemos entrevistas que duren más de 6 o 7 minutos por el ritmo que tiene la primera mañana. Hoy le destinamos este tiempo, este diálogo con vos, porque no solo es el de un dirigente agropecuario, es el de una realidad y es de alguien, un productor que lo está viviendo en primera persona. Y así lo están viviendo los oyentes, que por eso nos están enviando mensajes. Por ejemplo, preguntan respecto de la situación de los tambos a partir de una foto que claramente publicaste vos en redes sociales, en X, con un tractor volcado que vos señalabas, según nos dice aquí el oyente Jorge, de Pergamino, que vos que indicabas que no podían sacar la leche y que volcó el tractor. Sí, la situación de los tambos es la más crítica. 2 tambos ya cerraron hace alrededor de un mes, o sea, fueron decisiones que se fueron tomando el último mes. Tenemos una fábrica de lácteos cerrada y los tambos que quedan en pie, sacar la leche es una odisea. Por supuesto que sacan menos de lo que la es habitual, que no entran camiones ya hace muchos meses, entonces son cisternas muy chicas tiradas por tractores y la situación del tambor es realmente crítica. Lo que a muchos los lleva a achicar primero, ¿no? Reducir primero y después, lamentablemente en algunos casos decidir el liquidar el tambo y cerrar. Ha sido normal en estos últimos meses ver seguido camiones en la ruta con vacas solando.